y para continuar la agenda de la Feria de Desarrollo y Adopción de Nuevas Tecnologías, tengo el placer de presentarles al señor Germán Andrés Peñalosa Martínez, que viene a hablarnos del diseño industrial como herramienta para proyectar escenarios de disminución de carga mental en personas de salud en tiempos de COVID-19. Buenos días, Germán. Vale, buenos días para todas, para todos. Qué gusto estar aquí. Voy a hablarles de un tema un poco particular. Es un tema que tiene que ver con la salud de quienes nos cuidan. Porque a veces nos preguntamos, venga, ¿y cómo están esas personas que se supone nos están ayudando a sentirnos mejor? Entre otras, me gustaría invitarlos a que ustedes se pongan más cómodas, más cómodos. Creo que hay unas sillas que notablemente son, disculpa, de base. Y este es el proyecto que les voy a mencionar. O bueno, es una diapositiva del proyecto. Se llama Esperanza. Y es una herramienta, bueno, realmente es una propuesta conceptual de una herramienta de disminución de la carga mental en el personal de la salud, que estaba en primera línea en ese momento. Sí se puede. Vamos a pasar. No lleguemos a un desarrollo de mercado, pero sí estemos explorando ideas, conceptos y comprensiones antes de llegar a la innovación. Con ellas diseñé este proyecto. Son dos fisioterapeutas estupendas con quienes trabajamos en un equipo interdisciplinar. Otro aspecto fundamental para la innovación, los equipos interdisciplinares. Andrea del Pilar Pulido y Carol Viviana Sandoval. Hicimos este proyecto con dos asesoras temáticas, dos doctoras, pasa por favor, en la Universidad del Bosque. Bien, entonces, ¿qué pasó? Había un problema inicial. Durante la pandemia teníamos casos y casos cada vez más exponenciales que llegaban a distintos centros de salud, y en estos centros de salud las personas que atendían a los pacientes con COVID-19 pues eran convocadas en urgencia por el gobierno nacional, hubiesen o no terminado sus programas académicos de medicina o de enfermería. Entonces, este era el objetivo general: proponer una herramienta conceptual desde la ergonomía cognitiva para disminuir la carga mental. Ya les voy a hablar qué es la carga mental. Si quieres, pasemos a la siguiente. Bien. Hay un aspecto muy interesante y es el aspecto metodológico. Se utilizó una herramienta llamada NASA TLX para estudiar a 140 personas del personal de la salud. Este personal de la salud, ¿quiénes son? Médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, que estaban en la primera línea enfrentándose realmente con la muerte no solo de sus pacientes, sino también con la suya. Entonces había un riesgo muy grande de elevar la carga mental. En este caso, teníamos profesionales de la salud que estaban en unos rangos de edad, pues entre los que ustedes perfectamente podrían encontrarse incluso. Entre 20 y 30 años era la mayoría de las personas que pudimos entrevistar. También habían con un estado civil de solteros en una gran proporción, y la mayoría eran mujeres. Hicimos un estudio también muy interesante en cuanto a que la mayoría de las personas que se veían con un aumento de su carga mental son personas que trabajan en unidades de cuidado intensivo. Entonces, estas personas además tenían un tiempo de experiencia entre 1 y 5 años y trabajaban en instituciones privadas en su mayoría, de esas 140 personas que estudiamos. Vale,
Entonces, preguntándoles a estas personas cómo ellos se veían afectados en sus factores cognitivos esenciales, es decir, el razonamiento, la toma de decisiones, la atención, la percepción y la memoria, cómo todo eso se podía ver afectado a través de impactos a su carga mental gracias al estrés, ansiedad, a la dificultad de comprensión de las acciones. Entonces, teníamos dos actividades que eran las más importantes de estudiar. La que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar y la que tiene que ver con el apoyo ventilatorio. Entonces, todas estas personas encuestadas nos mencionaban que en esas dos tareas puntuales tenían más dificultades en esos campos cognitivos. Es decir, durante el procedimiento de reanimarle la vida a una persona, ellos sentían ansiedad, sentían miedo, sentían estrés, distintos aspectos, ¿no? Uno no le pregunta normalmente a sus médicos, oye, ¿cómo se está sintiendo hoy? ¿Cómo le va? ¿Qué le ha pasado después de haber tenido que operar a un paciente y que su paciente falleciera? ¿Qué le ha pasado después de que usted tratara de reanimar a esa persona y esa persona quedó con una secuela? Entonces, este tipo de cosas fueron las que con mi equipo trabajamos en este proyecto. Como ustedes pueden ver en este cuadro, la exigencia mental en atención en la reanimación cardiopulmonar era la que tenía una mayor carga mental, y en el apoyo ventilatorio era el razonamiento y la toma de decisiones. No sé si ustedes saben, pero para una persona, para un médico que esté trabajando con un paciente que tiene reanimación que hay que practicarle una reanimación cardiopulmonar, esta persona tiene el riesgo de ser demandada. Y entonces, ¿por qué? Porque el paciente puede morir, el paciente puede quedar con secuelas, y esto la familia puede no verlo de la mejor manera. Las personas normalmente no comprendemos el esfuerzo que hay del otro lado. Entonces, qué importante poder sentir un poco de empatía a través de esto que les estoy presentando por aquellas personas que nos cuidan. Pasemos al siguiente aspecto. Gracias. Bien, las consecuencias de la carga laboral en este caso era unas alteraciones en las horas del sueño, inestabilidad emocional, alteraciones psicosomáticas, monotonía en la realización de la actividad, saturación mental como respuesta de selección múltiple. Vale, es que la carga mental, que es un concepto que puede sonar tan gaseoso, o sea, ustedes piensan la carga física, vale, yo me pongo acá una maleta y estoy trabajando aquí en mi universidad juicioso, pensando en que tengo que llevar mis libros y mi computador y resolver mis tareas y demás, y yo siento en la espalda el peso de mi maleta, ¿no? La carga física. Vale, la carga mental se siente desde los procesos cognitivos que les acabo de mencionar. Pero además, no se trata de tener una carga mental baja, se trata de tener una carga mental óptima. Porque cuando ustedes se aburren, pues tampoco se sienten bien. Y si ustedes están realizando una actividad que es aburrida para ustedes, empiezan a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, pueden estar haciendo un trabajo que les parezca muy fácil y, pucha, qué pereza estar haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese es el tema que sucede cuando tenemos una carga mental baja. Hay que tener una carga mental óptima. Pasa por favor a la siguiente. Gracias. Entonces, estos factores de riesgo, el riesgo nunca es cero. El riesgo puede ser lo más disminuido posible. Nos permitió entender estos factores que ustedes observan acá. Las personas que trabajan en el sector de la salud tienen distintos tipos de horario y distintos tipos de jornada laboral, que puede ser nocturna, diurna o mixta. Estas personas se doblan, se triplican a veces en sus turnos. Ustedes saben que es trabajar 72 horas durante una época como la del COVID-19. Es tremendo. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Qué empezamos a pensar? Porque es que para generar innovación hay que pegarse de ciertos conceptos, hay que organizarlos, hay que sistematizarlos, y de esa manera vamos llegando
a unos conceptos iniciales que podemos ir desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, vale, ¿qué datos fisiológicos que queremos averiguar para poder decir que la carga mental está elevada? Porque no es solamente, no, es que esa persona se estresó. Vale, y se estresó, ¿y eso qué significa? ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Eso cómo se observa? Entonces vamos a pensar en cosas como la frecuencia cardíaca, la sudoración, la humedad relativa de la persona, qué significa cuando esta persona tiene, por ejemplo, un ritmo respiratorio mayor. Y esto se puede traducir a través de unos datos en unos códigos cromáticos, ¿no? Entonces, con códigos cromáticos me refiero a colores. También pensamos en cómo podemos utilizar ciertos elementos para poder reproducir esa información a unas personas que andaban, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente sí, con unas escafandras encima, con un tapabocas, con unas monogafas. ¿Cómo se puede comunicar una persona así? O sea, si normalmente entre médicos, entre enfermeros, entre personal de la salud, no se hablan con pacientes sobre cómo se están sintiendo, y entre ellos tampoco se hablan mucho, pues con esta serie de implementos y accesorios que tenían que utilizar por su salud, pues menos. Entonces, ¿cómo hacer evidente este tipo de aspectos? Es, digámoslo de alguna manera coloquial, es el centro o la razón de ser de este proyecto. Pasemos, por favor. Vale, entonces, aquí empezamos a dibujar. En el diseño industrial nos gusta dibujar. Que lo diga mi estimado profesor Carlos, que está por ahí entre el público. Nos gusta dibujar mucho para poder pensar, dibujar para pensar. Entonces, vale, este es el sistema de objetos o de herramientas para disminuir la carga mental que en este caso queríamos proponer. Todo empezaba con un brazalete que iniciaba en un estado blanco. Con estado blanco me refiero a que su color era blanco, es decir, un color de desactivación. La persona llegaba, lo tomaba de un balde que estaba con los, recordarán ustedes los químicos que se utilizaban en ese momento para la desinfección, sale con sus materiales completamente limpios y se coloca el brazalete. Ese brazalete queda fijo en el brazo y empieza a tener un color verde. Ese color verde refleja el inicio de la jornada laboral. Entonces, vamos a empezar a contar horas y a cambiar el brazalete de color en la medida que pasan las horas. Entonces, la función de ese brazalete es tomar la información fisiológica de la persona, que son esos datos que les mencionaba hace un momento para poder reflejar la carga mental, el estado emocional a través de unos micrófonos y la duración de la jornada laboral a través de los colores. Bien, después de eso, esa información viaja a una nube de datos. Ahí se realiza un procesamiento y almacenamiento de la información. Se crean unos algoritmos que desarrollan una serie de aspectos que viajan a unas gafas de realidad virtual. Y esas gafas de realidad virtual traducen todos esos aspectos fisiológicos a unas imágenes y estímulos y sonidos, perdón, imágenes, sonidos y estímulos que disminuyen la carga mental. Entonces vamos a salirnos del ambiente de trabajo de una unidad de cuidado intensivo y vamos a empezar a pensar en unos ambientes mucho más agradables para que esta persona regule y equilibre esa carga mental. Y después de eso pasamos a una aplicación móvil que entrega a la persona buenos hábitos que corresponden a lo que ha evidenciado toda esa cantidad de datos que hemos reunido y procesado. ¿Listo? Para eso utilizamos conectividad y plataformas de cloud computing. Pasa, por favor, la siguiente. Este es el brazalete en su estado básico que les mencionaba hace un momento. Como pueden leer ahí, hay algunas características fundamentales. Diseñar un brazalete de este tipo
No es nada fácil teniendo en cuenta la desinfección, la durabilidad, el que la persona pueda utilizarlo de manera adaptable, es decir, un diseño universal lo más posible, con sus correas adaptables al ancho de su brazo. Pasa, por favor. Y estas son algunas de las prestaciones. Entonces, ¿cómo podemos incorporar luz LED dentro de correas de caucho transparentes? ¿Cómo podemos incorporar micrófonos para poder recibir la información según el tipo de voz que se tenga en cierto momento? Entonces, cuando yo manejo un estrés durante un procedimiento, mi voz empieza a alterarse y eso se puede analizar a través de inteligencia artificial. Ese es el tipo de información que nos interesa mantener en los micrófonos o tomar con los micrófonos, perdón. Y un sistema Bluetooth para que la información pueda viajar fácilmente del brazalete hacia la nube. Pasa, por favor. Bien, y estos son los escenarios. Entonces, como les mencionaba hace un momento, los códigos cromáticos que se proponen son 4. Cuando pasan 0 horas, bueno, cuando inicia el brazalete a funcionar, empieza en verde. Cuando pasan 2 horas se pone en amarillo, cuando pasan 4 horas 6 horas, perdón, se pone en naranja, y cuando ya llega a las 8 horas se pone rojo. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea evidente para mí y mi equipo que cuando vamos a realizar un procedimiento de apoyo ventilatorio o reanimación cardiopulmonar, yo no voy a decirle a la persona que tiene el brazalete rojo, oiga, venga, acompáñeme a hacer un procedimiento de reanimación cardiopulmonar, porque pues esta persona posiblemente ya esté cansada. Su carga mental durante la jornada laboral posiblemente esté en un punto tan elevado que esto pueda producir un riesgo durante el procedimiento, no solo para el paciente, sino para ellos mismos. Entonces, como trabajábamos en equipo durante esa época con toda esa cantidad de implementos de protección personal, pues estos brazaletes ayudan a que los equipos puedan observarse y tomar una decisión más fácil durante el procedimiento. ¿Listo? Pasemos a la siguiente, por favor. Esta es una de las salas propuestas para disminuir la carga mental. Lo mismo sucede con las gafas. Las gafas de realidad virtual cambiarían de color dependiendo de la carga mental ya expresada por los brazaletes. Y la aplicación móvil que está expuesta pues de una forma muy conceptual. Pero lo que quiero decirles con este proyecto, pasa por favor a la siguiente, es que primero hay que imaginarse un concepto y hay que organizar el concepto para poder llegar a la innovación. La innovación, al menos como la comprende este ponente que ustedes tienen acá enfrente, depende de que la idea llegue a materializarse y llegue a democratizarse, es decir, que las personas puedan usarla. La innovación no es proponer algo nuevo y ya. La innovación no es novedad. La innovación necesita la novedad, sí, porque si no, no hay innovación. Pero necesita que las personas puedan vivir y ser parte del uso de eso que se propone. Entonces, estas son algunas de las ventajas del proyecto. Entre otras cosas, cuantificar la información permite que las empresas que están en torno al cuidado de los pacientes puedan decir, oiga, mire, nosotros realizamos buenas prácticas con nuestros médicos, enfermeros, fisioterapeutas o terapeutas respiratorios, y eso está en unas cifras completamente claras que provienen de estos elementos. Pues podemos demostrar que la calidad en salud no solamente es externa, sino que también es interna, también es interna. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, entonces, aquí les voy a dar algunos datos curiosos ya para finalizar esta ponencia. Yo ahorita les mencionaba que la reanimación cardiopulmonar y el apoyo ventilatorio eran las actividades, las tareas que más carga mental demandaban. La tercera tarea son las tareas administrativas. Las tareas administrativas que uno cree que son tan sencillas, muchas veces hacen que nosotros nos sintamos con una carga mental mucho más elevada durante nuestros procesos. ¿Listo? Otro aspecto muy interesante es que
Una de las razones por las cuales el personal de la salud no manifiesta sus emociones es que ellos se sienten altamente satisfechos con sus tareas. Entonces, la satisfacción elevada puede hacer que la carga mental se disimule hasta que la persona, ¡pum!, explota. Entonces, una persona altamente satisfecha puede tener gran depresión, por ejemplo. Puede sufrir de burnout. Puede sufrir de estrés crónico o de ansiedad crónica. Pasemos a la siguiente. Bueno, disculpa, la anterior. Antes de pasar a las referencias. Bien, hay una cosa bien interesante que les quería manifestar para finalizar. El trabajo interdisciplinar con el diseño, no con el diseño industrial como profesión solamente, sino con el diseño que todas las personas somos capaces de desarrollar. Es decir, todos aquí tenemos la capacidad de diseñar. El diseño es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros tenemos la capacidad de ofrecer innovación y de trabajar en equipo con otras disciplinas. Eso es lo más importante para poder generar equipos que desarrollen una altísima innovación. ¿Listo? Vale, aquí vienen las referencias. Hicimos un trabajo de investigación. Bueno, esta fue una tesis meritoria, una investigación meritoria de la Universidad del Bosque en la especialización en ergonomía. Y esa es la bibliografía con la que acompañamos este proyecto y de la cual obtuvimos una gran cantidad de información súper importante para poder desarrollarlo. Y gracias por su atención, fue un placer.